Atención Guatemala, atención guatemaltecos, Radio Liberación en 6.360 kilociclos onda corta les habla. Un siniestro programa radial empieza a escucharse en la radio guatemalteca. Nadie conoce el origen de la señal, ni la identidad de los hombres y mujeres que producen cada episodio. Cada programa empieza de la misma forma. Un hombre que, sin tapujos, indica que la estación está localizada en algún lugar secreto del territorio nacional. Y luego, con voz prometedora, dice que demostrará palpablemente El crimen de la dominación comunista y la fuerza incontenible de nuestra gran cruzada de liberación. Esta es Radio Liberación, el arma de guerra psicológica más efectiva para lograr los objetivos de la CIA en Guatemala, cuyo plan es desestabilizar por completo el gobierno de Jacobo Arbenz y así lograr retirarlo del poder. Pero antes que entremos en los detalles de la guerra psicológica desatada por nuestro vecino del norte, debemos entender quién era Jacobo Arbenz y por qué los Estados Unidos, con el fin de derrocarlo, planificó e implementó uno de los ataques más sofisticados jamás perpetrados por la CIA. Apodado el Soldado del Pueblo, Juan Jacobo Arbenz Guzmán fue uno de los líderes de la Revolución Guatemalteca del 1944. Con solo 31 años logró derrocar, junto a otros hombres, el gobierno de Federico Ponce Báidez, sucesor del largo régimen de Jorge Ubico. Luego del derrocamiento de Ponce Báidez, Arbenz, junto a Francisco Arana y Jorge Torielo, lograron instituir una junta que se mantuvo durante 5 meses, en los cuales se organizaron las primeras elecciones democráticas en la historia de Guatemala. En dichas elecciones resultó ganador Juan José Arévalo, un académico guatemalteco que residía en Argentina, que recibió el 86% de los votos y cuyo gobierno implementó una de las constituciones más modernas de la época. Constitución que separó los 3 poderes del Estado, creó el cargo de vicepresidente, reconoció el derecho del pueblo a manifestarse e incorporó, entre otras cosas, derechos socioeconómicos como el sueldo mínimo, el derecho al voto de la mujer guatemalteca, el reconocimiento de la propiedad privada y la expropiación forzosa de tierras ociosas. Durante este primer mandato de la Revolución del 44, Jacobo Arbenz jugó un rol esencial, ya que, al ser nombrado ministro de Defensa, logró mantener la continuidad del gobierno a pesar de los múltiples intentos de golpes de Estado ejecutados contra el gobierno de Juan José Arévalo. En 1950, Arbenz se presenta a la presidencia y logra convertirse en sucesor de la revolución. Durante su discurso de toma de posición, dejó claro sus objetivos gubernamentales. Nuestro gobierno se propone a iniciar el camino del desarrollo económico de Guatemala, tendiendo hacia los 3 objetivos fundamentales siguientes: convertir a nuestro país de una nación dependiente y de economía semicolonial a un país económicamente independiente, a convertir a Guatemala de país atrasado y de economía feudal en un país moderno y capitalista, y a lograr que esta transformación se ejecute de forma que traiga consigo la mayor elevación posible del nivel de vida del pueblo. Y a partir de aquel discurso inaugural, Arbenz se empeñó en ejecutar su proyecto más importante, la reforma agraria, más conocida como Decreto 900, un conjunto de medidas que buscaba cambiar el hecho de que el 2% de los terratenientes del país tuvieran en su poder el control de más del 70% de la tierra arable, ya que dicha concentración de tierra y poder en pocas manos era para Arbenz la raíz principal de muchos de los males de Guatemala
incluyendo la ineficiencia operativa que caracterizaba a estas grandes fincas y el desequilibrio económico que tenía a gran parte del país sumida en la extrema pobreza. Pero es importante notar que la implementación de dicha ley se convirtió en un gran problema para Arbenz, ya que los campesinos empezaron a invadir tierras y algunos líderes comunitarios pertenecientes al Partido Comunista alentaron tales adquisiciones. Entre diciembre del 53 y abril del 54, más de 30 fincas privadas fueron invadidas sin sanción legal. Arbenz trató de controlar estos abusos, pero los comités agrarios desafiaron la autoridad central, creando ronchas insalvables entre la élite económica y el gobierno. Por otro lado, durante este proceso, Arbenz se enfrentó al más poderoso terrateniente de Guatemala, la compañía bananera americana, The United Fruit Company, enfrentamiento que le costaría la presidencia. El argumento de Arbenz para enfrentar a la United Fruit descansaba en el hecho que la empresa mantenía sin cultivar el 85% de sus 220,000 hectáreas, y Arbenz, buscando maximizar la producción de estas tierras, decidió expropiarle el 64% de todo el terreno que tenían en el país. Pero la United Fruit Company no era cualquier compañía americana. John Dulles, secretario de Estado del gobierno americano, y su hermano Allen Dulles, director de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, habían sido miembros de la junta directiva de la United Fruit Company, y ambos tenían una considerable cantidad de dinero invertido en la empresa, y como demostrarían, estaban dispuestos a defender sus intereses a toda costa. Estas acciones emprendidas contra la bananera, sumadas a la creencia de que Arbenz apoyaba la causa comunista en medio de las altas tensiones vividas en la Guerra Fría, colocaron a su gobierno en una posición muy delicada frente a la mirada estadounidense. Esto, a pesar de que el gobierno de Arbenz no era un régimen comunista, sino un gobierno reformista que ofrecía quizás la última oportunidad para una transición democrática en Guatemala. Y para prueba de esto, de los 61 miembros que componían el Congreso, solo 4 pertenecían al Partido Guatemalteco del Trabajo, o la PGT, mientras que en el Departamento Nacional Agrario solo existían 26 comunistas de un total de 350 miembros. Pero las acciones emprendidas por Arbenz fueron suficientes para que la CIA alterara para siempre el curso de la historia guatemalteca, librando una guerra psicológica que marcaría el fin de la revolución del 44. Pero ¿cómo exactamente logró la CIA, utilizando tácticas y estrategias de la guerra psicológica, derrocar a Jacobo Arbenz? Veamos. Agosto 1953. El presidente americano Dwight Eisenhower autoriza la puesta en marcha de la operación PB Success, cuyo presupuesto final rondaría entre 5 y 7 millones de dólares, con una planilla de más de 100 agentes de la CIA. El objetivo de la misión es derrocar al gobierno de Arbenz, utilizando como armamento principal la guerra psicológica y la acción política estratégica. Específicamente, se buscará preparar al pueblo guatemalteco para una invasión liderada por el militar y político Carlos Castillo Armas, que a pesar de no tener la suficiente fuerza militar como para derrocar el gobierno de Jacobo Arbenz, ya que contaba con solo 480 hombres, la CIA prepararía el terreno para hacerle creer a la población que dicha invasión se trataba de un levantamiento masivo. Esta fórmula en particular fue tomada de una operación previa de la CIA, llevada a cabo en el 1953, llamada Operación Ajax en Irán, que logró derrocar al primer presidente elegido democráticamente en dicho país, Mohammad Mossadegh. Pero esa es otra historia. La operación que nos compete, PB Success,
incluía también la elaboración de listas de personas dentro del gobierno de Arbenz que serían asesinadas después de llevarse a cabo el golpe. En el proceso también se produjeron manuales técnicos de asesinato, los primeros manuales de este tipo producidos por la CIA y los cuales se reutilizarían en acciones posteriores. Pero, ¿cómo la CIA pone en marcha una operación de este tipo? El primer paso de la agencia fue enviar a sus funcionarios de inteligencia a Guatemala durante las etapas de planificación de la operación y así brindar a los estrategas de Washington los antecedentes del país. De esta forma, el 1 de diciembre del 53, se entregó el primer informe a la sede de la CIA, que proporcionó una mejor comprensión política del gobierno guatemalteco. Una de las conclusiones que generó este primer reporte fue la conexión que algunos funcionarios de Guatemala tenían con la Unión Soviética. Por ejemplo, el autor de dicho informe aseguró que José Miguel Fortuny, líder del Partido de los Trabajadores de Guatemala y presunto comunista, visitó la Unión Soviética durante varias semanas en octubre del 1952. También se documentó que delegaciones guatemaltecas visitaron casi todos los congresos de paz y trabajo celebrados en ciertas naciones de Europa del Este. Por otro lado, en esta etapa, la CIA obtuvo el crucial apoyo de otras naciones centroamericanas para lanzar su operación, como fue el caso de Honduras, que le permitió al grupo de Castillo Armas permanecer en el país sin problema alguno, ya que desde allí partiría la supuesta invasión. Después de la etapa de preparación y planificación, la CIA pasó a la etapa más crucial del proyecto, la puesta en marcha del programa Sherwood, encargada de producir y difundir un programa radial cuyo propósito era crear un ambiente de tensión y ansiedad dentro de la población guatemalteca y de esa forma ponerle fin al gobierno de Arbenz. Y para implementar el programa Sherwood, la CIA tuvo que superar múltiples obstáculos. El primero de estos obstáculos fue la preparación del material a ser difundido. Este material fue preparado en conjunto con exiliados guatemaltecos que grabaron todos los episodios de Radio Liberación en un estudio en la ciudad de Miami. Y claro, para que funcionara la estrategia, los programas de Radio Liberación tenían que ser entretenidos, no solamente políticos. Y para lograr este objetivo, los programas incluirían el contenido de María Félix, una reconocida y bella actriz mexicana de la época, numerosos cantantes populares y la estrella del cine mexicano, Cantinflas, que en la década del 50 era uno de los hombres más conocidos de Latinoamérica. De esta forma, los segmentos políticos estarían entrelazados con el material comercial para así lograr que penetren en las mentes y corazones de los radioescuchas. En adición, la agencia necesitaba asegurarse de que las transmisiones pudieran continuar en caso de que ocurriera un corte de energía durante las fases militantes de la Operación PB Success, cuando los hombres de Castillo Armas llevarían a cabo el golpe. En respuesta a este posible obstáculo, se recomendó que un agente de la CIA localizara sitios específicos en Ciudad de Guatemala para colocar los transmisores de radio y que contratara 6 guatemaltecos para instalarlos. De esta forma, Estados Unidos podría negar su participación en la operación y promoverlo como un asunto puramente guatemalteco. El sitio elegido para las transmisiones de radio fue cuidadosamente seleccionado por la CIA, una playa remota en Honduras conocida como Santa Fe. Y a partir de ahí se buscaría que cada episodio tuviera un propósito. En algunas de las transmisiones se utilizó una locutora para buscar conectar con las mujeres del país, para que lograran convencer a sus esposos e hijos a que participaran en la rebelión contra el gobierno, mientras que otros episodios invocaban la necesidad del ejército de unirse a la causa rebelde. Y así, el 1 de mayo del 54 salió al aire el primer episodio de Radio Liberación.
Radio Liberación en 6.360 kilociclos onda corta les habla. Día elegido estratégicamente, ya que, como era día festivo, todas las estaciones de radio del país estarían apagadas y de esta forma se alcanzaría el máximo impacto mediático posible. Para el 12 de mayo del 54, la transmisión matutina de Radio Liberación enunció que todos los funcionarios, militares y civiles que no apoyaran el gobierno serían reemplazados por comunistas. Y gradualmente, cada episodio de Radio Liberación iría creando ese ambiente tóxico, buscando satanizar al gobierno de Arbenz y al mismo tiempo exagerar el poder del grupo de Castillo Armas. Sorprendentemente, los objetivos de la campaña Sherwood para desestabilizar el país funcionaron. La población temía una invasión y debido a la paranoia de que su régimen estaba en peligro, Arbenz tomó medidas enérgicas contra las libertades civiles dentro del país, situación que desestabilizó aún más el entorno político y social. Y por supuesto, la transmisión de acusaciones comunistas y la supuesta destrucción de las Fuerzas Armadas solo tuvo éxito debido al hecho de que una gran cantidad de guatemaltecos sintonizaban los programas de Radio Liberación. El 18 de junio del 1954, el día en que Castillo Armas incursionó militarmente en territorio guatemalteco, Radio Liberación jugó un papel clave en la exageración de la conmoción provocada por los exiliados invasores. En las 6 semanas previas al día D, la estación de radio clandestina acumuló una gran audiencia que incluía a Arbenz y a muchos miembros de su gobierno. Y así, la CIA, a través de una estratégica batalla psicológica, cumplió su objetivo: el convencer a la población y sobre todo a los oficiales guatemaltecos de que su seguridad y bienestar estaban en juego e incitarlos así a la traición. Finalmente, el 27 de junio del 1954, los jefes del ejército de Guatemala decidieron ignorar la autoridad de Arbenz y exigir su renuncia. Arbenz convocó su gabinete para explicar que el ejército estaba en rebelión y luego anunció su renuncia al pueblo guatemalteco. 5 días después de la renuncia de Arbenz, Radio Liberación dejó de operar. El transmisor fue empaquetado y enviado de regreso a los Estados Unidos, y casi todos los operativos estadounidenses de la CIA abandonaron el país a tiempo para celebrar el 4 de julio en los Estados Unidos. Y después de la operación en Guatemala, la CIA cambió para siempre. El triunfo en territorio guatemalteco mostró lo que se podía lograr mediante las acciones encubiertas, y sus lecciones, aprendidas y no aprendidas, tendrían importantes ramificaciones históricas en los años venideros. De igual forma, estas acciones emprendidas contra el pueblo guatemalteco tuvieron inmensas repercusiones en las décadas posteriores, ya que la desestabilización generada por el golpe de Estado, orquestado por los Estados Unidos, sumió al país en un sangriento conflicto armado que duró 36 años. 45 años después, el presidente estadounidense Bill Clinton, durante su visita a Guatemala, pidió perdón al pueblo guatemalteco por el papel que jugó Estados Unidos durante estas décadas. Y en el 2011, el presidente Álvaro Colón le pidió perdón en nombre del Estado a la familia Arbenz por las violaciones a los derechos humanos cometidas a su familia durante su derrocamiento en el 54. Al día de hoy, las ondas históricas generadas por la intervención estadounidense perduran en Guatemala. Algunas heridas continúan abiertas. Hoy, la esperanza radica en que el pueblo guatemalteco pueda continuar hacia adelante, perdonando y sanando su difícil pasado y abriéndole las puertas al brillante futuro que sin duda la recibirá. Guatemala no merece menos. Mis queridos, mil gracias
por ver este video. Antes que se vayan, quiero dejarles saber que abajo en la descripción voy a estar colocando una serie de documentos que me ayudaron a mí a realizar este video. Un grupo de documentos muy interesantes son los que liberó la CIA en el año 97, donde se explica a detalle todos los pormenores de la operación PB Success, en la que se incluye la operación Sherwood, que fue la operación donde se estableció y se produjo radioliberación. Espero que los vean. Están en inglés, pero aún así son una serie de documentos inmensamente interesantes para conocer esta historia. Por otro lado, debo decirles que esta no es una historia completa del derrocamiento de Arbenz. Señores, esta es una historia muy compleja que tiene muchas aristas. Hay partes de dicha operación que yo no pude incluir porque si no tendría que hacer un video de 3 horas y ese no es el objetivo, ¿no? El objetivo con este video es que ustedes se interesen en esta historia, vuelvan a buscar esos libros, esas fuentes de información para que puedan comprender a detalle ese importante segmento de la historia guatemalteca, historia que definitivamente impactó muchas décadas posteriores de Guatemala. Así que gracias por ver este video, espero que lo hayan disfrutado y nos estaremos viendo la semana que viene con otro videazo de Guatemala.